En la República Dominicana, las cárceles y los barrios han sido el caldo de cultivo de las pandillas durante décadas. Estas organizaciones criminales se dedican a perpetrar actos ilícitos que van desde el sicariato hasta robos y atracos, sembrando el pánico en las comunidades donde operan. Las pandillas se convierten en semilleros de criminales. Aquellos que muestran habilidades se unen al crimen organizado, mientras que aquellos que no las muestran caen en la delincuencia común. La desintegración familiar, la pobreza extrema y la falta de valores son los factores que llevan a los jóvenes, adolescentes y niños a unirse a estas agrupaciones, donde prevalece una estructura jerárquica y un fuerte vínculo de lealtad. Además de emplear violencia extrema, estas organizaciones están altamente centralizadas, con una estructura bien definida, capaz de reclutar, armar y desplegar a un gran número de adolescentes desilusionados en todo el país. Mantienen su cohesión interna a través de un estricto código de conducta y generan capital mediante cuotas de afiliación. En ocasiones también obtienen ingresos a través del cobro de peajes bajo el pretexto de ofrecer protección. Los niños son especialmente vulnerables y pueden ser fácilmente reclutados por estas agrupaciones debido a su condición de menores de edad, lo que los hace recibir penas más bajas por sus acciones delictivas. Todo esto lo escucharemos del testimonio de un ex pandillero. Conversemos ahora sobre las pandillas en República Dominicana y les presentamos una historia contada en primera persona. En República Dominicana, las pandillas, naciones y bandas delictivas son como una sombra oscura que se extiende por los rincones más vulnerables de la sociedad. Son las semillas del caos, la cuna de los delincuentes que amenazan la seguridad ciudadana. En un estudio reciente que arroja luz sobre la preocupante realidad, se han revelado datos importantes sobre las preocupaciones que toma la población ante la delincuencia y el crimen. Según los resultados, el 64.5% de la población de 15 años y más opta por evitar salir de noche debido al temor que infunde la delincuencia en sus calles. Asimismo, se ha observado que el 52.3% de las mujeres y el 45.2% de los hombres han dejado de llevar grandes cantidades de dinero en efectivo como medida de prevención ante posibles robos o asaltos. Con relación al uso de joyas, el estudio revela que el 38.7% de las personas ha decidido prescindir de su uso debido a la misma problemática de inseguridad. Hay gente todavía de ese tiempo que todavía están en esa banda y están en esas naciones. Sí, porque hay gente que llevan eso de corazón. Hay gente que solo Cristo puede romper esa cadena. Pero hay muchos que lo que se es como que quieren sonar. Los delincuentes y criminales se han convertido en un eco retorcido de la sociedad. Han extendido sus tentáculos por todas las calles. En los barrios, las pandillas encontraron su hogar. Mi madre me dio una educación ejemplar. O sea, aunque yo vivía en Guachupita, mi madre trabajaba para darme una educación adecuada, no una educación descontrolada. O sea, que mi madre, desde que nosotros comenzamos, siempre nos llevó por el camino derecho. Yo iba a la escuela, trabajaba, buscaba agua, hacía cualquier cosa, pero lejos de la calle. Luis Andrés Reyes, al igual que muchos pandilleros, proviene de una familia marcada por la disfuncionalidad. Desde temprana edad se vio privado de la presencia de su padre en su crianza. Sin embargo, su madre, una mujer admirable y llena de valores, según cuenta él mismo, luchó incansablemente para criar a Luis Andrés y a sus 3 hermanos como hombres de bien. Pero la necesidad y la presión social pudieron más. Yo era un joven que iba a la escuela y a veces llegaba y no estaba la comida. A veces me iba sin desayunar a la escuela. Entonces había un término que los domingos y los sábados, o sea, que los adolescentes se acostumbraban a cambiarse. Entonces cuando me tocaba a mí ponerme una ropa cambiada, yo muchas veces no bajaba de mi casa.
sino que veía a la gente bien cambiado y eso me fue llevando a coger un decline. A los 16 años, Luis Andrés Reyes toma la decisión de abandonar la escuela, una opción que a menudo eligen los jóvenes que se ven arrastrados hacia la delincuencia. Sin embargo, en su caso, la motivación no era la maldad, sino la necesidad de trabajar para subsistir. Con el tiempo, su deseo de obtener dinero lo llevó por un camino oscuro, envolviéndolo en actividades delictivas. Encontré un corito que hacían cosas sencillas, íbamos a la Duarte, descuidábamos, robábamos alguna cosita, nos escapábamos de la escuela. Comencé así a paso, escalón por escalón. Pero de repente me junté con un joven llamado John, y entonces yo salía de Guachupita para el Lureña que es de la autopista Las Américas, y cuando comencé a juntarme con él, entonces comencé a conocer la droga. Mientras en su inocencia, la madre de Luis Andrés Reyes desconocía los pasos que su hijo estaba dando en la vida. Los amigos y el grupo al que pertenecía no solo lo ayudaron a entrar en el mundo de la delincuencia, incluyendo delitos menores, sino que también lo introdujeron en el peligroso camino de las drogas. Poco a poco Luis Andrés fue cayendo en un abismo oscuro y sin fondo. Se sumergía en un agujero negro del cual parecía difícil salir. Bueno, ahí yo conozco una banda llamada Los Morenos del Bronx. Estaba frente de mi casa. Yo esa gente la veía siempre todos los días en pinta, desde la mañana. Yo siendo un muchacho tranquilo. Entonces cuando comienzo a pertenecer a Los Morenos del Bronx, ahí entonces comienzo en la calle lo que se llama atracar. Y amanecer fuera de mi casa. Y entonces a coger la mala vida de los cuartos fácil. Ahí comienzo a atracar, comienzo a robar, comienzo a juntarme con personas que me dañaron más en la calle. En los callejones de Guachupita, los Morenos del Bronx bautizaron a Luis Andrés Reyes como La Moña. Su motivación para conseguir dinero ya no era simplemente subsistir, sino que también se añadía el deseo de adquirir ropa de marca y lujos para estar a la altura de sus compañeros. Y su edad era su mayor atributo dentro del grupo. Como una estrategia, ¿entiendes? Hay cosas que el grande no podía hacer, entonces usaba a un menor. Aún, por ejemplo, van a hacer cualquier situación o cualquier atentado malo, van a hacer cualquier cosa que tenían que meter a un menor. Entonces la banda, llamada Los Morenos del Bronx, tenía unos cuantos menores. Entonces ahí mismo yo pertenezco ahí. ¿Cómo te explico? Mira, hay bandas que tienen tienen unos reglamentos, pero hay otra banda que son una banda verdaderamente formada simplemente por delincuentes. Que ahí lo que existe, tiene que existir la lealtad y que tú eres del coro y que tú eres fiel ahí. En el año 2022, según las cifras proporcionadas por Conani, se registraron números alarmantes que podrían explicar si los menores de edad son un nicho de las pandillas. En los centros privados de libertad se encontraban internos un total de 308 adolescentes con edades entre 13 y 18 años. Esto significa que aproximadamente cada 28 horas un menor es detenido por presunta comisión de una infracción. Al profundizar en los detalles, encontramos que en los centros privados de libertad del año 2022 habían 132 adolescentes señalados por robos, 50 menores imputados por homicidio, 10 más acusados de intento de homicidio y la misma cantidad detenidos por delitos relacionados con drogas y uno por porte de arma ilegal. Mira, hay un punto que a mí no me gusta analizar ni hablar mucho porque para mí es una deshonra, ¿entiendes? No me da qué cosa pero yo usé muchachos menores y jovencitas menores para que me transportaran droga. Yo transportaba la droga de Guachupita a Quiqueya y para eso yo usaba un menor y para eso usaba también a una joven que era menor también. También llegué a poner jovencitos menores de 8, digo yo de 9, 7 o 6 a consumir marihuana. Algo que no lo veo como, que eso es algo que eso sí me dolió eso. Pero usaban una menor para irnos a los hoteles también. Jovencitas menores que le llevaban la droga a uno y la pistola y le hacía más fácil a uno salir. O sea, siempre va a haber el abuso de poder y de fuerza en medio de la banda, de las naciones y del tigueraje.
Los Morenos del Bronx, para inicios del año 2000, según las propias palabras de Luis Andrés, eran una banda respetada. Su notoriedad trascendió incluso en periódicos nacionales que hacían mención de su nombre. En plataformas como YouTube se pueden encontrar videos de los miembros de esta banda, quienes relatan su propio historial delictivo. Sí, yo robaba, atracaba, mataba, daba balazos, daba de todo, se veía que se pecaba, se hacía una misión de 400 para que mate fueron, iba y te mataba, normal. Yo hablo de los Morenos del Bronx en Guachupita, era la banda más respetada entre todas las que estaban. O sea que los morenos tenían su nombre hoy en día. O sea, hoy en día quizás no quedan tigres, pero queda la esquina que se llaman los Morenos del Bronx en Guachupita. O sea, se quedó plantado. Porque ahí para mí estaba la gente más acelerada en el barrio y nosotros tratábamos como una familia. Ya en prisión, cuando fue de visita, Luis Andrés Reyes, miembro de los Morenos del Bronx, escuchó hablar de la pandilla conocida como Los 42. Intrigado por su reputación, decidió unirse a este grupo, cuyos enemigos principales eran los King, los Ñeta y Amor y Paz. Además contaban con alianzas con los Sangre, los Panther y los infames Trinitarios, reconocidos lamentablemente a nivel mundial. En el 2003, 2004, por ahí, que fue donde más surgió las naciones aquí en República Dominicana, porque a pesar que hay 2 o 3 que habrán querido, pero en ese tiempo, nunca va a llegar un tiempo como ese. Fue cuando las naciones explotaron en diferentes barrios, diferentes cárceles, además se hablaba de la banda y de las naciones. Yo llego a los 42 porque uno de las cabezas de los Morenos del Bronx cayó preso en La Victoria y él era una primera de los 42. Entonces yo quería pertenecer a una nación de los 42. En algún punto de su existencia, las pandillas se ocultaban en las sombras, pero con una supuesta misión noble. Aseguraban que su presencia era para proteger y resguardar su territorio. Estos eran solo algunos de los tentáculos que utilizaban como señuelos para atraer a los incautos. La nación que yo estaba era de que para cuidar el barrio, para limpiar el barrio. Nosotros limpiábamos el barrio. Y los diciembre lo pintábamos, hacíamos arbolitos. Nosotros, los 42 y los Morenos del Bronx, limpiábamos el barrio, lo barríamos en la esquina de nosotros, pintábamos los contenes, hacíamos arbolitos, nos parábamos a recolectar, pero se va llevando un tiempo que ya se va perdiendo la norma. Para la época se habla de pandillas que tenían presencia a nivel nacional. A continuación presentamos algunas. Los Trinitarios, una de las pandillas de mayor crecimiento a nivel mundial, con cerca de 300,000 miembros en los 5 continentes. Fundada en Nueva York por Julio Mariñez Núñez, alias El Caballo, se dedican al tráfico de drogas y al control de barrios para facilitar operaciones a gran escala. Utilizan los colores de la bandera dominicana y tenían influencia en la juventud dominicana también, respaldados por artistas de rap. Tienen alianzas con Anonymous y la Resistencia Popular Duartiana, así como con un grupo de niños llamados los Baby Trini. Los Latin King, fundados en Chicago en 1940 por un puertorriqueño, tienen una sólida ideología con una doctrina política y religiosa. Originalmente se centraban en proteger los derechos de los latinos, pero luego incorporaron la supremacía intelectual de los indígenas americanos. Utilizan el código 360 y los colores negro y amarillo. Hasta que me muera, plantado, no muero embalado. Los Bloods, grupo violento y agresivo con prácticas de vudú y adoración de entidades de la santería, surgieron en 1998 en La Victoria, inspirado en las United Nations of Bloods de Los Ángeles. Se identifican con los códigos 031, DOC y 390, así como con el color rojo. Queda juramentado como el Inca nacional de nuestra nación, Amor Dorado. Mercaderas y dorados se dedican a la delincuencia común, sicariato, microtráfico y prostitución de menores. Utilizan el vudú y adoran a deidades como San Miguel, Ogún y Santa Marta. Tienen varias ramificaciones como los Amor de Mercado y los Amor de Dorado, identificados por los colores verde, dorado, morado y verde, respectivamente. Los Ñetas, agrupación de origen puertorriqueño conocida por su violencia y agresividad.
Utilizan los colores blanco, rojo y negro con un punto azul. Aunque comparten colores con los trinitarios, son rivales y se enfrentan constantemente por el territorio. Yo era un 42. Yo viví esa nación. Yo caminé esa nación como se caminaba normalmente y dignamente. Yo moría por los 42. Yo moría por los 42. Es más, todas mis ropas eran roja, blanco y negro. Porque nosotros representábamos 3 colores, rojo, blanco y negro. Esos 3 colores. Y yo toda mi ropa la tenía así. Yo andaba con mi collar. Yo no podía ver cualquier abuso con un 42. O sea, yo sufrí los 42. Por último están los 42, descritos como uno de los grupos más violentos y respetados. Se dedican al tráfico de drogas, sicariato y atracos. Se identifican por el número 42 y los colores rojo, negro y blanco. De esta pandilla, Luis Andrés Reyes tenía el rango de una primera. La Suprema es la persona la mayor. Después de la Suprema, ante la Suprema está la primera, está la segunda y está la tercera. Está también Soldado Universal, que es el que se encarga de las misiones y es la mano derecha. En aquel tiempo yo tenía un joven llamado Ricky La Para, que era Soldado Universal. Esa era mi mano derecha. O sea, ese tenía que hacer lo que yo le dije. O sea, él tenía que morir por mí. ¿Entiendes? Hay tesorero, hay secretario. Por eso te digo que eso se trataba como una familia. En el seno de la pandilla, el tesorero ocupaba un papel de gran importancia. Era su deber cuidar celosamente el dinero recolectado de las cuotas que cada miembro debía pagar. Y este dinero se destinaba a diversos fines. Incluso en ocasiones se utilizaba para embellecer el vecindario durante la época navideña. En Guachupita está dividido entre el 27 y está también Los Pinos. En el 27 mandaban Loquín, pero el 27 es como una frontera con Guachupita, ¿entiendes? Entonces allá mandaban Loquín, que habían poco gente de Los Sangres, pero en los Guachupita, entonces nosotros mandábamos los 42. Y era así chocante porque nosotros a veces buscábamos problemas, como también ellos buscaban problemas. A veces se tenía que hacer misiones. Yo llegué a ver a jovencito que lo vi crecer y después yo esperándolo debajo de su casa con un escuadrón de 42 para agarrarlo, llevárnoslo y machetearlo. Las pandillas no solo imponen el pago de una cuota a sus miembros, sino que también exigen que se aprendan los códigos que rigen la nación. También cada periodo de tiempo realizan reuniones para planificar y coordinar sus actividades delictivas, fortalecer lazos, compartir información, adiestrar y reclutar potenciales miembros, entre otras cosas. ¿Sabe dónde nosotros llegamos a hacer reuniones? Para hacer unas reuniones tranquilas. Llegamos a hacer reuniones en el Palacio de los Deportes y en el zoológico. Yo hacía mis reuniones en el zoológico. Porque como te digo, yo corría 2 bloques. Pero el bloque de Cancino yo lo corría más estable. En Guachupita no, porque en Guachupita fulano es medio acelerado, fulano esto y que lo otro. La pandilla atrae a los jóvenes con la promesa de beneficios que aparentemente pueden ofrecerles, protección y la ilusión de pertenecer a una familia. Estos atractivos son utilizados como anzuelo para luego someterlos a las diversas reglas y normas que implica formar parte de una nación. Los nuevos miembros deben acatar las órdenes de aquellos con posiciones superiores. Mandé en una misión a 2 muchachos, uno le llamaban Ricky La Para, que está muerto, y otro más, que ese está vivo. Lo mandé a un lugar a agarrar a un muchacho y picarlo a machetazo, para que lo encañonen con una pistola. Le di la pistola, lo encañonaran y lo picaran a machetazo. Pero cuando ellos se tiraron, la misión salió mal y a más le llevaron un dedo. En la pandilla, aquel miembro que osaba desafiar las misiones impuestas o caer en la transgresión se exponía a pagar un precio imperecedero, su propia existencia. La vida misma pendía de un hilo, una moneda que debía ser saldada en nombre de la lealtad. No obstante, para las faltas consideradas menos atroces o menores, el castigo podía ser indulgente en comparación. El castigo era que te acotaban, te quitaban los pantalones, te dejaban en calzoncillo y te daban algunos 30, 50 tablazos. Duro. Digo, yo daba duro. Yo daba los castigos como se daban. Yo eso sí tenía, que yo daba los castigos muy fuertes. No tenía que ver quién sea,
pero daba los castigos fuertes, cosa que me llegué a encontrar enemigos por eso, porque una vez le di un castigo a una mujer. Desde pequeñas infracciones hasta alcanzar niveles insospechados. En un abrir y cerrar de ojos, la trayectoria de Luis Andrés Reyes dio un giro vertiginoso. No solo se enemistó con otros miembros de pandillas, sino que su nombre resonaba en los oídos de la Policía Nacional. Y ante tal panorama, no tuvo más opción que irse de Guachupita. Fui a San Cristóbal, me fui para el municipio de Quiqueya, en San Pedro, porque ya viendo una madre diciéndome, mi hijo, no quiero que te mate. Una madre que me tenía que cargar la droga donde yo estaba para que yo no entrara en el barrio y me mataran en el barrio. Una madre que no dormía hasta que yo no llegaba a mi casa. Una madre que sufría. Yo puse a sufrir a mi madre. Yo quería a mi madre, pero la puse a sufrir. En el crudo laberinto de sus conflictos con el turbio comercio de estupefacientes y con su propio padre desentendiéndose de su crianza y desalojándolo del hogar, Luis Andrés Reyes se vio obligado a regresar a Guachupita, donde su madre aguardaba su regreso y una nación enemiga también. Yo andaba con el puñal y cuando iba en una bicicleta, amoy ese cha en la mano y después otro cha en la espalda. Y el sillín a donde yo estaba lo partió en dos del machetazo. Entonces cuando yo miré para atrás, yo no vi la persona que me dio. Porque ellos sabían que era un lío. Cuando yo saqué el puñal que miré para atrás, yo no vi a nadie. La mano me quedó en un hilito. Me embalé corriendo, comencé a ver mi mano así, comencé a llorar. Al borde de la pérdida de su propio brazo, Luis Andrés recuerda vívidamente aquel hospital donde sus ojos no divisaron a sus hermanos de la nación. En su lugar solo encontró a una madre desgarrada por el llanto. Tras ser dado de alta, volvió a vivir otro atentado. El plan no era que yo esté herido, el plan era sacarme del sistema. Y se tiraron más de 30 y pico de tigres a mi casa a matarme. Con pistola, machete, copete, y lo único que decían, hay que salir de la moña. Mi madre cuando vio todo eso cayó de largo a largo, tuvieron que ponerle berrón. La vecina se embaló corriendo, pon agua caliente que si suben, y créelo, allá arriba yo lo veía todo y no tenía miedo. Luis Andrés afirma que su supervivencia en aquel momento crítico fue obra de la divina voluntad de Dios. Asegura esta revelación se hizo evidente después de su conversión a la fe cristiana, cuando la verdad se le desveló en todo su esplendor. Dios estaba detrás de mí, pero yo no lo sabía. Había un propósito de Dios porque, mira, wow, si yo te dijera de las muchas veces donde Dios me libró de la muerte, solamente Dios tenía que estar ahí. Dios, solo Dios podía hacerlo. Luis Andrés salió ileso, contra todo pronóstico, de las garras de las pandillas que una vez fueron su hogar. Atribuye su salvación a la intervención divina, pues en su caso fue un acto de gracia. Sin embargo, para aquellos que se atreven a buscar una salida, el precio a pagar es muy alto. Te tiene un castigo. Para tú salir de una nación, o sea, para tú salir de donde yo era, había un castigo. Podía ser con una gilet, una X en la espalda o una X por los lados y allá atrás. Algo que te representara para cuando te vayan a dar los tablazos a la otra. En medio de las sombras, las pandillas tejen una red de caos y delincuencia que amenaza permanentemente la sociedad. La necesidad y la presión social son semillas que germinan en las mentes vulnerables, llevándolos por un camino oscuro, del que a veces es muy difícil escapar.